If anyone thinks here, again, that the European Union or Europe as a whole can defend itself without the US, keep on dreaming. You can't. We can't. We need each other. And why do we need each other? I tell you. First of all, because also the US needs NATO. And the US is not only in NATO to prevent the mistake after the First World War, not to re-engage with Europe. And then again, the long arm of history reaching out to the US. Buenos días, 8 de la mañana, es la imagen de un Rutte, que no sabemos si era Rutte o Trump o Rutte, o el delegado directamente, el zar de Donald Trump, para convencer a los europeos de que no hay alternativa. Ya lo han escuchado, si Europa quiere volar libre, más vale que deje de soñar, porque no tiene alternativa, no va a poder hacerlo, no va a conseguir estar en el mundo sin el apoyo, sin el respaldo de Estados Unidos. Es la fotografía principal geopolítica que pone encima de la mesa ayer Mark Rutte, la OTAN, alrededor de convencerle a todos los europeos de que no se puede ir separado de Estados Unidos. Escúchele aquí cuando decía también que Europa no puede ir por libre. If you really want to go it alone, and those of you who are planning for that, forget that you can ever get there with 5%. It will be 10%. You have to build up your own nuclear capability. That costs billions and billions of euros. You will lose then, in that scenario, you would lose the ultimate guarantor of our freedom, which is the US nuclear umbrella. So, hey, good luck. 8:02 de la mañana, como están viendo, la clave fundamental ahora está en intentar entender Europa que, aunque se gasta miles de millones, los miles de millones solo pueden servir para mantener a Donald Trump al lado de Europa. En una fotografía en la que dice si pierden el paraguas nuclear, pero el paraguas nuclear también lo tiene Reino Unido, también lo puede tener Francia para el conjunto europeo y también lo puede empezar a crear Europa. ¿Lo va a empezar a crear Europa o la crisis de Groenlandia nos ha puesto ya en la tesitura de que las próximas décadas el futuro en el medio y largo plazo va a estar relacionado, o no será, con Estados Unidos? En una fotografía en la que vamos viendo de qué manera Mark Rutte sigue convenciendo a los socios europeos de que no hay camino fuera de Estados Unidos, pero dentro de Estados Unidos el miedo a que Donald Trump cambie la política y nos imponga en su vasallaje la fotografía de una Europa sometida a Estados Unidos también va creciendo día a día. En Irán, en la parte geopolítica, viene la tensión también alrededor de cómo el portaaviones estadounidense, el Abraham Lincoln, acaba de llegar a Oriente Medio, días después de que Trump anunciara que una armada naval se dirigía hacia Irán. El presidente ha postergado su intervención en Irán, el presidente Trump, en respuesta a la represión del régimen contra las protestas, pero recientemente también había declarado que vigilaba a Irán muy de cerca. El país ha advertido a Irán que tratará cualquier ataque como una guerra total. Fotografía, por tanto, complicada alrededor de lo que está sucediendo en la geopolítica, con una Europa ya arrodillada alrededor de Estados Unidos y con una fotografía en Irán que va creciendo de tensión. Disminuye la tensión en Minneapolis alrededor de las últimas palabras de Donald Trump, que incluso empezaba a plantear la sustitución de Bovino al frente del equipo que hay en Minnesota. Y sí, eso es verdad, ha mandado a un zar de Donald Trump allí a Minnesota para intentar controlar mejor la situación. Hice en el punto de mira, pero más calmado. Fotografía en Irán gestionando al alza la tensión, Europa languideciendo, y la fotografía alrededor de Canadá, que también ha recibido un poquito de parón en las últimas 24 horas. Lo que no ha parado es un mercado que va alrededor de un oro y una plata volando, un dólar a la baja, mínimo de 4 meses, y un mercado anestesiado. Vayamos al mercado. SP500 a estas horas 0,37% arriba, busca, sueña, se acerca, toca ya con la yema de los dedos los 7.000 puntos. El SP500, 6.976,58 en una fotografía, fíjense, desde marzo del año pasado, que vuela alrededor de intentar volver al sueño de los 7.000 puntos en el SP500. Tecnológicas, también al alza, 0,59% arriba, 25.882. Dow Jones, movimiento también al alza del 0,33%, Meta y Apple. Apple presentaba unos nuevos AirTags ayer, es decir, menor en cuanto a presentación de nuevo producto.
bien alrededor de lo que esperaba el mercado sobre los resultados de las compañías tecnológicas, han empezado en línea con lo que esperaba el mercado, y vemos también la fotografía alrededor de lo que está sucediendo con el oro y con la plata a estas horas, marcando el camino alrededor de un movimiento al alza en el contado, 5.086, pero los futuros nos marcan un poco de relajación, 5.078, en los futuros caída del 0,08, pero fíjense, bien implementado ya el oro por encima de los $5.000. Mañana a partir de las 9:30, 3:30 costa este de Estados Unidos de la madrugada, 9:30 horario central europeo de la mañana, haremos un especial ¿y ahora qué con los $5.000 del oro y con los más de $100 superados ya? 110 en la plata, 5,99, 6% de subida esta mañana. Miren, el movimiento desde marzo, desde los $40 a superar los 100 en un gap cerrado en la diferencia entre el oro y la plata. Mañana oro y plata protagonistas desde las 9:30 de la mañana hasta las 11:30, donde estaremos valorando y viendo la fotografía del oro y de la plata sobre si todavía tiene camino por delante o está en las últimas fases de crecimiento. Hay analistas que lo están diciendo, pero que lo estaban diciendo también cuando la plata estaba en el entorno de los 60. Por lo que mañana analizaremos bien de 9:30 a 11 en un especial sobre los $5.000 del oro, la fotografía alrededor de los metales, porque el otro gran protagonista es el dólar. Hoy languidece recuperando un poco de camino, 0,07, pero miren dónde lo tenemos, en 97, y con la relación euro-dólar en 1,18. Esto ha ayudado al yen, que si lo ven un poquito más abajo, verán cómo se aleja del 160, 154,48, subida, eso sí, hoy del 0,21%, por lo que vemos una fotografía del dólar, vamos un poquito más arriba al dólar, como ahora sí parece empezar a ceder, lo ven desde mayo el movimiento lateral, vamos a ver si aquí, donde ha testeado antes, en septiembre y en verano del año pasado, puede romper hacia abajo y entonces estaríamos hablando de un camino hacia los 92, es decir, hasta el 1,25 euro-dólar, Es momento de protección de carteras, es momento de protección porque muchos piensen que mucho inversor que ahora mismo tiene una parte de su cartera en Estados Unidos, en las Big Seven, en las 7 magníficas, de 7 Mag, pueden estar alrededor de una caída de su rentabilidad cuando sí el euro rompe hacia arriba por encima de 1,20 y se marcha al 1,25 y por tanto el dólar a 92. Y por tanto el yen al entorno del 1,35-1,40. Por lo que vamos a ver la fotografía de pares alrededor de esta relación, como lo ven desde marzo, el movimiento de subida del euro frente al dólar del 1,04 al 1,16, de estar hablando de la posible paridad a estar hablando de intentar alcanzar el entorno del 1,25. Por lo que los mercados también se van a mover alrededor de un euro que tiene mucha dificultad en este entorno, vamos a ver, de un dólar, perdón, vamos a ver cómo en este entorno puede empezar a funcionar el mercado alrededor de una fotografía, ya les digo, altamente complicada alrededor de lo que está sucediendo con el dólar. La plata sube al máximo desde 2008, más de $110, mientras el oro superaba ya ayer y hoy consolida los $5.000 por la angustia alrededor de una geopolítica que no termina de posicionarse en el entorno donde el inversor pudiera estar tranquilo, aunque sea 2 días, y donde el dólar empieza a sufrir sobremanera en ese escenario. Rutte advierte que Europa debe dejar de soñar con una defensa sin Estados Unidos. Esa angustia mundial alrededor de la geopolítica tiene un pilar fundamental aquí. Trump considerará reducir el número de agentes federales en Minnesota para calmar lo que está sucediendo a nivel interno en Estados Unidos y avisa que su equipo está revisando todo. Y Rusia asegura que las conversaciones con Estados Unidos y Ucrania son constructivas, pero advierte aún queda un trabajo serio por delante. La clave fundamental, el intercambio de territorios, la entrega de territorios. Lo iba a resolver en 24 horas, no lo resolvió, lo iba a resolver en una semana, no lo resolvió, pero ahora ya solo por cansancio parece que se va acercando la fotografía de una resolución o una congelación del conflicto de la guerra de Ucrania. Y la exministra de Interior, Tory, que se ha pasado ya al partido de Nigel Farage, de Reform UK, en Reino Unido, la gran deserción de la derecha británica que está mirando a la derecha en todo el mundo.
de qué manera se empieza a ver cómo la derecha centrada está perdiendo frente a la derecha, más a la derecha, gran parte no solo del apoyo, sino de las personas. Viendo cómo la derecha tradicional, tal y como conocíamos, está ahora mismo en declive. Reino Unido, Reino Unido. No estoy diciendo España, no estoy diciendo Europa, aunque se puede empezar a extender la fotografía alrededor de lo que está sucediendo en Europa en su conjunto por efecto Trump, ¿no? Por efecto contagio de Donald Trump. Corea del Sur viene hoy en la tensión alrededor de los aranceles. Donald Trump, en un Truth Social, dice: nuestros acuerdos comerciales son muy importantes para Estados Unidos. En cada uno de ellos hemos actuado con rapidez para reducir nuestros aranceles de acuerdo con la transacción acordada. Por supuesto, esperamos que nuestros socios comerciales hagan lo mismo. La legislatura de Corea del Sur no está cumpliendo con el acuerdo con Estados Unidos. El presidente Lee y yo alcanzamos un gran acuerdo para ambos el 30 de julio del 2025 y reafirmamos esos términos durante mi visita a Corea el 29 de octubre del 25. ¿Por qué la legislatura coreana no lo ha aprobado? Dado que la legislatura coreana no ha promulgado nuestro histórico acuerdo comercial, que es su prerrogativa, por la presente, por este tuit, no por una ley, aumento los aranceles surcoreanos sobre automóviles, madera, productos farmacéuticos y todos los demás aranceles recíprocos del 15 al 25%. Después de Groenlandia, que estaban los europeos por medio, Canadá, y después de Canadá, la sorpresa alrededor de Corea del Sur, con lo que la tensión arancelaria, la tensión alrededor de cómo va moviéndose la fotografía alrededor de esa geopolítica de los aranceles, de esa geoeconomía de los aranceles, sigue tensa. 8 y 12, dos temas clave para explicarles esta mañana. Uno, lo que está sucediendo con Danone y con Nestlé. El otro, el Nipah en India. Empezamos por el primero. Ojo a lo que está sucediendo con los dos temas. Ojo a lo que está sucediendo, empezó por Nestlé, luego fue avanzando a otras marcas. Ayer ya golpeaba de una manera muy fuerte a Danone. Las acciones de Danone caen mientras se extiende la crisis de las fórmulas infantiles. Fórmulas infantiles se pueden imaginar, y si no se lo cuento yo, que va alrededor de los biberones de los niños en el primer año. O tomar el pecho de mamá, o tomar el biberón de la fórmula. Y la fórmula es la que está empezando a encontrar un problema alrededor de una bacteria. Las acciones del grupo francés, bajo presión, después de unirse a Nestlé en el retiro de fórmula infantil por temor a contaminación. Danone, ayer, 2,28. ¿Qué significa esto en el contexto de la acción de Danone? Para ponerle en contexto, vámonos a la pantalla del mercado, donde vemos que lo que ha perdido en un día, sin el prácticamente, es el camino recuperado desde verano o desde marzo, cuando el mercado empezó a subir. Si vemos Nestlé, el golpe le vino antes. El golpe le llegó a Nestlé ya hace unos días en un comportamiento en el que la compañía empieza a ver cómo hay un problema de confianza. El elemento fundamental es confianza. ¿Hay un problema mayúsculo? Sí, pero sobre todo hay un problema de confianza. Si tú haces esto, si tus controles no consiguen evitar que una bacteria entre en las fórmulas infantiles, ¿qué sucede en el resto? Vayamos a entenderlo, porque el caso es gravísimo. El caso es de una gravedad tremenda a estas horas. Y pone en jaque que hoy, ahora mismo, haya madres que estén dudando en darle el biberón a sus hijos entre 0, es decir, recién nacidos, y los 12 meses. ¿Qué es lo que está sucediendo? Vayamos a intentar entenderlo. Miren la siguiente imagen, porque la fotografía es muy preocupante y viene después de que el resto de marcas, prácticamente todas las marcas, hayan asumido que alguno de sus productos está en esta fotografía. Ayer Danone ya anunciaba la retirada de algunos lotes concretos de fórmula infantil porque podrían estar contaminados con, y aquí está el nombre clave de toda la historia, cereulida. ¿Qué es la cereulida? Una toxina peligrosa. No es, no, es una toxina
peligrosa. Danone anunciaba la retirada de algunos lotes concretos de fórmula infantil porque podrían estar contaminados con esa cereulida. Llega después de que Nestlé y Lactalis también hayan retirado productos por el mismo motivo, por la cereulida. Y por el mismo origen del problema, por lo que le lleva al mercado a pensar, oiga, no estaremos ante una crisis a gran escala alrededor de la fórmula infantil. ¿Cómo va a impactar en la cuenta de resultados de las compañías, incluso de madres, padres, madres, que digan, si me has hecho esto en la fórmula infantil, desecho tus productos en el resto de la cadena de mis hijos? ¿Por qué? Porque pierdo la confianza en ti. Miren la siguiente imagen. Ya les digo que el problema es grave. ¿Qué es la cereulida? ¿Por qué es tan grave y por qué tanta madre a estas horas está valorando volver a 100% pecho y no una mixta, o ver de qué manera complementa la alimentación de su bebé? La cereulida es una toxina asociada a ciertas bacterias, como la Bacillus cereus, y puede provocar náuseas y vómitos en el bebé. Pero lo importante es que en bebés cualquier riesgo alimentario se trata como alerta máxima. Imagínense los que tienen 15 días, un mes, mes y medio, 2 meses, 3, 4, pero imagínense la etapa inicial, todo el año, pero imagínense cómo el nivel de tensión y de alerta máxima en la parte baja de ese primer año de vida es tremendamente preocupante. No es una simple intoxicación, es una toxina. Y el caso se está investigando con mucha seriedad. Por eso ayer el mercado, cuando ve que Danone también tiene lotes con cereulida o con la posibilidad de tener cereulida, el mercado reacciona tan fuerte como ayer. En alimentación infantil no hay margen de error. Miren la siguiente imagen. La situación, ya les digo, es preocupante. Según lo que vamos conociendo, el texto de las distintas compañías apuntando qué es lo que se ha encontrado, todo apunta a un ingrediente común, el ácido araquidónico, el aceite ARA, fabricado ¿dónde? En China. Este aceite se usa como un componente nutricional en fórmulas infantiles y es el mismo ingrediente que habría disparado las retiradas de Nestlé, Lactalis y también Danone. Aquí debemos separar, La clave aquí es que el problema no sería Danone fabrica mal, o Nestlé, o Lactalis, sino un ingrediente compartido dentro de una cadena de suministro global que obliga a retirar por precaución. Miren la siguiente imagen. ¿Por qué caen las acciones de Danone? Nestlé, fotografía alrededor de Lactalis, existe un riesgo sanitario más una investigación por muertes. Hay investigaciones en Francia por la muerte de 2 bebés alimentados con fórmula potencialmente contaminada, en ese caso producida, por lo que sabemos, por Nestlé. Aunque Danone no sea el foco directo, el mercado piensa, me han sacado X lotes, ¿y si mañana me sacan X más lotes? Si esto escala, ¿puede afectar a toda la industria alimentaria? Sí. ¿Puede afectar no solo a este producto? Sí. ¿Puede llevar a perder la confianza en la industria alimentaria? Por supuesto. Esa es la fotografía más preocupante que ahora mismo está impactando en el mercado. Oiga, si usted en un sector donde hay una protección brutal y usted lo tiene que hacer, no perfecto, sino lo siguiente a perfecto, ¿no lo ha hecho? ¿Qué hace en el resto de la cadena? ¿Qué hace en el resto de productos? ¿Qué hace en el resto de productos a distintas edades? Miren la siguiente imagen. El riesgo es enorme, con un daño reputacional tremendo. En fórmula infantil el valor no es solo el producto. La clave es que ese usuario te va a acompañar largo y tendido. Es la confianza. Si pierden la confianza hoy,
la pierdes en toda la cadena. Aunque la retirada es pequeña, puede dejar una marca en la percepción pública, sobre todo en mercados sensibles como Asia. Pero Europa, mucho cuidado, ¿eh? Miedo a que sea más grande de lo que dicen hoy. Claro, el otro problema es el que le digo. Oiga, tengo tantos lotes. No, tantos no. Ahora actualizo y le sumo no sé cuántos más. Danone insiste en que sus productos son seguros, sus productos cumplen regulaciones y retira por cambios en directrices de autoridades. Pero el mercado teme el típico escenario de primero es limitado, luego aparecen más países, luego aparecen más lotes, luego aparecen más costes perdidos. Miren la siguiente imagen. Les repito, la situación es complicada. Sobre todo para el mercado, intentar descifrar cuál es la clave. El impacto en ventas, según analistas, estaría en menos de 40-50 millones de euros. O sea, no son números enormes, pero el riesgo no es el ingreso perdido, sino posibles demandas, costes de retirada y logísticas, pérdida de cuota, daño enorme a la marca. Y aquí viene la clave fundamental. Aptamil, la marca clave de Danone, aporta el 30% de las ganancias del grupo. Si Aptamil queda manchada, el impacto puede ser muy superior al coste de retirar los lotes, porque estamos hablando del 30% del beneficio del grupo. Miren la siguiente imagen. ¿Por qué lo de Nestlé es mucho más serio? Nestlé ha hecho una retirada global en más de 50 mercados y Jefferies ya le ha dicho que le estima un coste potencial no de 40 a 50 millones de euros, sino de 1.600 millones de euros. Y les digo lo mismo, ¿está todo parado en Danone o en Danone también va a sumarse más mercados, más lotes, como ha sucedido en Nestlé? Porque Nestlé va por el 1,7% de las ventas que van a estar impactadas, 1.600 millones, que se dice pronto, Nestlé dice que no espera impacto financiero significativo, pero eso suena a intentar convencer al mercado, minimizar el golpe o asumir que lo pueden absorber por tamaño. Aunque el golpe sea fuerte, soy tan grande que lo voy a asumir. Pero ¿y en reputación? Y en reputación, esto es de lo peor que le puede pasar a una compañía de consumo. Es de lo peor que le puede pasar a una compañía de consumo. Por lo que piense en el movimiento ya de Danone y de Nestlé en la jornada de ayer 0,86 Nestlé cuando había expansión, ¿no?, del problema, pero que ya venía con una caída importante, y Danone, mírenlo en pantalla, el movimiento del primer golpe del 2,28, esperando explicaciones por parte de la compañía. Miren la siguiente imagen. ¿Qué significa esto en clave de mercado? Lo que está descontando el mercado es el riesgo de ampliación del problema, más lotes, más países, el riesgo regulatorio, va a haber más controles, sanciones, auditorías, el riesgo de confianza del consumidor, y eso puede durar meses, años. El riesgo de litigios, si se confirma la relación con daños reales. Por eso Danone venía cayendo fuerte la semana pasada, un 10%, 2,3% en la jornada de ayer, cerca de mínimos anuales. Porque la fotografía es tremendamente compleja. Miren la siguiente imagen. El elemento clave ahora es: Danone cae porque entra en una crisis de retiradas de fórmula infantil ligada a un ingrediente común, el aceite ARA, y al miedo a contaminación por una toxina peligrosa. Aunque el impacto directo parece pequeño, el riesgo real es reputacional y regulatorio, especialmente si afecta a marcas clave como Aptamil. Este es uno de los elementos que si Puente y los trenes, que si la regularización de inmigrantes ilegales de 500.000, que si Rute, vale. Esta es la economía a pie de calle. Esto es lo que